Bienvenidos nuevamente a otro podcast, otro episodio de Regix. En este After Office de la Red de Jóvenes Exportadores vamos a compartir absolutamente todas sus dudas. Así que los invitamos a que puedan compartir este episodio, enviarlo a sus amigos, amigas y sobre todo dejarnos los comentarios sobre lo que querrás conocer. En esta oportunidad queremos agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible que una vez más nos conectemos a través de las redes sociales compartiendo historias espectaculares de emprendedores y empresarios cruceños y bolivianos. Aceite Rico, el aceite de los bolivianos, nos acompaña otro episodio más. Y también GAC Motor, la mejor empresa automotriz que se encarga de darte garantía al 100% postventa. After Office by Regix. Un espacio para soñadores, Hacedores y disruptores, donde empezamos conversaciones que inspiran a repensar aprender, y tomar acción. porque el preguntar y escuchar Tienen el poder de generar un cambio. Para iniciar este capítulo, queremos animarte a que compartas con nosotros la magia de una startup. Emprender es cosa de cruceños, es cosa de bolivianos, es difícil. Nuestro entrevistado de hoy nos lo va a comentar. Tenemos el gusto de compartir con Francisco Javier, de Tu Gerente. Francisco Javier Román ha estado en muchísimas instituciones cruceñas. Conocemos también tu paso por las diferentes startups, pero hoy queremos que nos compartas todo lo que los emprendedores quieren saber sobre incursionar en este mundo. Qué gusto compartir con vos. Muchas gracias, Natalia. Es un placer estar acá. Bueno, contanos un poquito. El término startup fue muy reciente. Hace un par de años comenzó a sonar esta palabra que muchos confundíamos tal vez con emprendimiento. Startup es sinónimo de emprendimiento. Mucha gente creía que startup era sinónimo de aplicación antes de que haya esta proliferación que estamos viviendo. Queremos que nos comentes qué característica tiene que tener un emprendimiento o empresa para ser denominada startup. Ha habido mucha distorsión, mucha confusión respecto al término de startup. Todas las startups son emprendimientos, pero no todos los emprendimientos son startups. A ver, todas las startups son emprendimientos, pero no todos los emprendimientos son startups. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que primero veámoslo desde el punto de vista de los gringos. Los gringos que se les ocurrió el término startup, allá una startup es sinónimo de emprendimiento. Esa es la palabra que tienen para emprendimiento. Pero cuando estás hablando del tipo de startups que estamos hablando en español, ese tiene otra connotación y es otra conversación, pero la palabra es la misma. Por eso, cuando hay personas que han ido allá o han vivido allá, piensan en una startup. Cualquier emprendimiento es una startup. No cualquier emprendimiento es una startup. Existen distintos tipos de emprendimiento de distintas naturalezas. Y eso es parte, por ejemplo, de lo que me gustaría comenzar distinguiendo. Tenés un emprendimiento que puede ser una pyme y que puede ser que su objetivo de esa pyme sea seguir siendo una pyme o convertirse en una mediana empresa o convertirse en una gran empresa. Eso depende del objetivo que se tenga con eso, de la ambición que se tenga, de las posibilidades de crecimiento que hayan. No todas las pymes quieren ser grandes empresas. Muchas quieren llegar hasta un estado en el cual estén cómodas con ese crecimiento que puede ser constante, simplemente acompañando a la misma economía y sea saludable para las personas que son parte de ese emprendimiento en su momento, que es una pyme. Un emprendimiento, una empresa, técnicamente son sinónimos, pero cuando hablamos de empresa, ya tiene una connotación de que es una organización que ya está más asentada, más consolidada, más grande, y un emprendimiento es cuando algo está comenzando. Bueno, perfecto. Separemos el término de emprendimiento. Cuando hablamos de una startup, estamos hablando de algo que sí está comenzando, pero puede ser que esté llevando 7 años, 10 años y siga siendo una startup. Entonces queda un poco difuso de cuánto tiempo es. Yo creo que no hay que verlo desde un punto de vista de tiempo, sino desde un punto de vista de potencial. Una startup es un tipo de organización que tiene un alto potencial de crecimiento y de escalabilidad a un coste muy bajo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por medio generalmente de tecnología, apalancados en tecnología, puede llegar a muchísimas personas o a muchísimas empresas, a muchísimos clientes en un periodo de tiempo muy corto. O sea, la startup sí o sí tiene que tener alguna intervención tecnológica. Generalmente, la tecnología es lo que posibilita que pueda tener ese boom, ese gran despegue, crecimiento, ¿no? pero a otro nivel. Pero existen casos que son consideradas startups, pero técnicamente no están bajo lo que nosotros consideramos como una startup 100% tecnológica. Pero, por ejemplo, ahí vemos a Tesla. Es automotriz.
y si en su momento era considerada una startup. Y una startup deja de ser startup cuando ya se convierte en gran empresa. Una startup es un estadio. Si bien lo categorizamos como un tipo de empresa, puede ser una SRL, puede ser una SA, puede ser una empresa constituida en el extranjero, no importa el tipo societario que sea, sino es qué componentes tienen que hacen distintas a este tipo de organización por lo que se busca lograr. Entonces, el término de startup llegaría a ser como una estación, una parte del proceso del crecimiento de un emprendimiento. Y una parte de operar y una expectativa distinta. O sea, ni una startup permanece como startup. Ninguna startup quiere permanecer eternamente como startup. Ah, wow. No tiene sentido. No tendría sentido una startup porque uno creó una startup para ser una gran empresa. Claro. Todas las startups quieren convertirse en gran empresa. Ahora ahí separemos, por ejemplo, lo que se conoce como una startup de estilo de vida o en inglés un lifestyle startup. Eso en Estados Unidos sí funciona porque ya vimos que era un sinónimo. Acá no. Acá es distinto. Eso vendría a ser como una pyme de estilo de vida. Es decir, una pyme en el cual puede ser que se tengan algunos inversores, crezca un poco y se llegue a un estadio en el cual se mantiene ya estable. Pero ese estadio es una mediana empresa o capaz una pequeña empresa. No es una gran empresa. Por lo tanto, lo que cambia es desde el momento cero cuando se comenzó a levantar capital. Es decir, cuando se comenzó a captar fondos de terceros, de inversionistas, para ese negocio. ¿Por qué? Porque una startup levanta capital de inversores con el objetivo de convertirse en una gran empresa y la mejor comparación que puedes tener de una startup con algún otro tipo de empresa es con bienes raíces. Invertir en una startup es como invertir en bienes raíces. Compras para después vender. Buscas esa plusvalía por la valorización de distintos aspectos y es la misma forma en la que usualmente consigue retorno un inversor de una startup y un inversor en bienes raíces. Versus, por ejemplo, la inversión en una empresa tradicional, que puede ser una pyme o una gran empresa desde inicio. Estás invirtiendo en esa pyme o esa gran empresa en la búsqueda generalmente de pago de dividendos. No estás invirtiendo para después vender tu accionariado, que es la forma en la cual se consigue retorno en una startup. Wow. Súper. La verdad, si te pones a pensar, es muy capcioso, pero en verdad, cuando seas empresa, vas llevándolo todo sin términos. Hay una consulta que la verdad el otro día tuve la oportunidad de compartir con una emprendedora y ambas nos las hicimos. ¿Cuál llegaría a ser la diferencia sustancial o algo que verdaderamente separe el concepto de startup y pymes? ¿Es posible que una pyme sea startup a la vez? Todas las startups son pymes hasta que llegan a convertirse en una gran empresa y pueden ser consideradas como una variación de startup, que el término específico es scale-up. Por ejemplo, cuando Uber iba creciendo con el paso del tiempo, pero todavía no había llegado a constituirse como una gran empresa, por lo menos para lo que son los umbrales internacionales. Puede ser una gran empresa para los estándares de Bolivia, por ejemplo, o de Sudamérica, pero aún así no era una gran empresa para lo que se considera una gran empresa en Estados Unidos o en Canadá o en Europa. Y aún así, en ese estadio, te encontrabas de que no era una pyme, pero tampoco era una gran empresa y estaba en ese limbo, el cual después cuando entró a bolsa ya formalmente nadie la consideraba como startup. Pero dentro de las mismas startups tenés las que recién están comenzando, las que ya están más consolidadas, las que están internacionalizándose, tienen muchísimos clientes y están facturando fuertes, pero siguen siendo startups. Las que ya son consideradas como scale-up y son mucho más grandes. Y las que ya entran a bolsa o son vendidas. Puede ser que puedan ser vendidas en el comienzo o al final. El momento que una startup es vendida, deja de ser considerada startup. Una pyme es distinta. Es totalmente distinta. Pero esa startup al principio va a ser una pyme. ¿La meta de una startup sería ser comprada? Generalmente es lo que sucede. Generalmente esa es la estrategia de salida. Y por estrategia de salida me refiero a esa es la estrategia en la cual consiguen retornos las personas que invirtieron en la startup. Ese generalmente es uno de los escenarios positivos. Y ha pasado en muchas acá en Santa Cruz.
Ha pasado 2 veces. Sí. Esperemos que sea algo mucho más normal, como en otros países. Y en el momento que sea normal es donde vamos a tener un mercado de capitales que sea uno más sofisticado, pero por encima de todo va a ser más dinámico. Y cuando es más dinámico es cuando resulta cada vez más interesante el invertir en este tipo de negocio y que más personas vean como algo real el trabajar en una startup. Wow. Ahorita que decís eso, recuerdo uno de los primeros libros que leí en la universidad. Era Creer o Morir de Oppenheimer, que tocaba justamente este tema. Bueno, este periodista se fue, para poner un poco en contexto, como no entendía por qué el fenómeno de Silicon Valley sucedía solo en Silicon Valley. Entonces el argentino radica mucho tiempo en Estados Unidos, agarró sus cosas y dijo, voy a irme a vivir 3 meses para entender qué es lo que pasa en este lugar que están creciendo exponencialmente la startup y los emprendimientos. O sea, era una plataforma espectacular para que startups a poco tiempo de su inicio ya se consoliden como grandes empresas, logrando que organismos internacionales y compañías puedan comprarlas. Entonces, cuando él fue ahí, se instaló. Uno de los primeros hallazgos que encontró fue la diferencia que había entre estos startuperos, ¿se dice? Startuperos, cualquier entusiasta de esto, yo diría personas que trabajan en startups. Bueno, de personas, emprendedores que trabajan en startups, era la diferencia cultural que había. Él manifestaba que era tan sencillo estar abierto al fracaso en Estados Unidos, donde fue él en California, y que no había esta conducta condenatoria que existía. Entonces, me pareció maravilloso cuando dijo lo más diferente que existe, la diferencia más marcada entre los emprendedores en primer mundo, si querés verlo, a nosotros en Latinoamérica, es la cultura del fracaso. Entonces, contaban un montón de historias que ellos se jactaban de la cantidad de fracasos que tuvieron, entonces se sentían muy orgullosos. Logré hacer mi startup, logré hacer mi aplicación, mi emprendimiento, después de 10 fracasos, después de 20 fracasos, después de perder toda mi inversión, y eso los volvía más fuertes. Y luego lo utilizaba ejemplos como Bolivia, como Argentina, como Chile también, que nosotros estamos muy lejanos de esa cultura, que es como que te equivocas una vez y directamente el entorno te condena, cree que tu emprendimiento, que tu historia no va a poder salir a la luz. Y con ese antecedente yo te quiero consultar a vos. ¿Cuál crees que es el principal desafío que se encuentra un emprendedor cuando quiere hacer empresa en Bolivia? Súper interesante lo que estás mencionando, Natalia. Creo que una de las cosas que tenemos que ver es que no todos los lugares son iguales, como bien mencionaste. Igual, ahí sí vemos, no nos comparemos con Silicon Valley, comparémonos con la región, con los distintos países que están alrededor, por ejemplo, de Bolivia, y veamos a Santa Cruz. En Santa Cruz se condena mucho menos al fracaso. Si bien existe una perspectiva un poquito más negativa versus un Silicon Valley, es mucho más abierta a fracasar y a emprender, a lanzar negocios o a trabajar y unirse a esos negocios. Porque una parte importante es que si bien las personas que fundan, por ejemplo, las startups o los emprendimientos y esas grandes empresas se hacen grandes, esas personas son solo un pequeño porcentaje de las personas que son parte. Una parte muy importante son las personas que se unieron en la etapa temprana, las que conforman los equipos de trabajo al principio. Y esas personas también están arriesgando ahí y también podrían estar fracasándose o uniéndose a un proyecto o una startup que falle y muera. Y el atreverse a hacer eso es un comportamiento que ya está metido en la idiosincrasia de Santa Cruz. Entonces eso es algo que hay que entender en Santa Cruz versus otras ciudades y otros países alrededor. Aquí se premia el arriesgarse, el atreverse a formar parte de estos equipos. Existe también una muy buena mentalidad de enamorarse del sueño de otra persona, de sumarse a ese sueño. Y eso es algo que te invita, eso es algo que hay en Silicon Valley, pero también tenemos aquí en Santa Cruz. Y en pocas ciudades hay ese tipo de unión y de inclusión. Y es por eso que para entender, por ejemplo, Silicon Valley, hay que entenderlo como que es un hub alrededor de la bahía de San Francisco, en el cual se han dado ciertas características de comportamiento, de formas de negocio, de mentalidad, y después eso permea en todas las facetas de la vida. Eso sucede igual en Santa Cruz, que se está consolidando como el principal hub de startups de forma regional. Entonces, primer punto es que cuando ves un hub, no puedes ver un país.
tenés que verlo por ciudades. ¿Por qué? Porque funciona de la misma manera que un clúster. Para entenderlo, tiene que ser el lugar al cual vos podés ir y volver sin usar un avión en un mismo día. Entonces, vendría a ser en este caso la región metropolitana de Santa Cruz. Y esas personas, ¿por qué es importante entenderlas desde el contexto geográfico? Porque son las personas con las que te involucras. Puedes ir a un evento, puedes ir a un networking, puedes tener una reunión, puede ser que te vayas desde Santa Cruz hasta Montero, pero vas y volvés en el día sin ningún problema. Y son las personas con las que es más fácil relacionarte, y con el paso del tiempo, con medios de transporte un poco más sofisticados, ya vas a tener un commuting que se puedan mover las personas en tren o en distintos otros medios de transporte, y pueden estar relacionándose como sucede de la misma forma en Silicon Valley. Desde ese punto de vista, yo soy muy optimista con lo que presenta Santa Cruz. Santa Cruz es un lugar en el cual se están viniendo desde todas partes de Bolivia, se están llenando, se ha consolidado como el principal hub de la región. Es más, los paraguayos, los brasileños que están en el oeste de Brasil, en los estados que colindan con Santa Cruz, se están viniendo acá. Los argentinos también, personas de otros países se están interesando por cosas locas que se están haciendo acá. No solo en startups, en todas las industrias. Pero en las startups nosotros sí lo estamos viendo, y es por eso que yo creo que desde aquí se puede crear un hub que pueda lanzar los próximos Google de Sudamérica. Wow, sumamente interesante, y esa proyección, estoy segura que son después de muchos años de trabajo. Sabemos que parte de tus emprendimientos es tu gerente, esta plataforma tecnológica que ha ayudado a muchísimos empresarios, sobre todo empresarios jóvenes, a poder digitalizar su negocio. Y bueno, estoy segura que hay mucha gente que nos está viendo en este momento que utiliza tu gerente, que ha recomendado o tal vez ha escuchado la historia. Queremos saber en qué consiste y cómo a lo largo de estos años ya también ha facilitado la vida de tantos empresarios. Creamos Tu Gerente porque distintas personas que somos parte del equipo Tu Gerente vivimos el problema de haber tenido una pyme o haber trabajado en una pyme, y era un dolor de cabeza en la empresa en la que nosotros trabajábamos el flujo de información. Y esto genera desconfianza. ¿A qué me refiero con el flujo de información? El registrar la información de compras, de gastos, de venta, el querer tenerlo esto de una forma estandarizada, no era posible. Y vimos todas las soluciones que había en ese momento y nada satisfacía las necesidades. Y este es un dolor tremendo que nosotros sentimos. Es por eso, por ejemplo, que Freddy comenzó ya a desarrollar esa solución, y ahí nos fuimos uniendo las distintas personas del equipo a ir construyendo sobre este sueño. Y sobre este sueño ahora tenemos cientos de empresas que están suscritas a Tu Gerente, que manejan su información, tienen un mayor control de información, delegan mucho mejor las tareas de su equipo. Las personas, inclusive ya tenemos historias de personas que usaban Tu Gerente en una empresa, ahora trabaja en otra empresa que también usa Tu Gerente, entonces ya no tiene que pasar por esa fase de aprendizaje que, si bien lo vamos optimizando, aún así se necesita. Y nuestro objetivo es que sea tan común como utilizar un Microsoft Word, que todo el mundo pueda utilizar Tu Gerente para manejar sus empresas, su inventario, sus finanzas de una manera simple. Eso es lo que a nosotros nos mueve, pero mucho más profundo que eso, lo que más nos mueve es que nosotros existimos para que tengan prosperidad financiera, para que crezcan financieramente nuestras empresas clientes. Y mientras más empresas tengamos, más capacidad vamos a tener para poder simplificarles las vidas, conectarles, generar más oportunidades, además del software que nosotros tenemos ahora como base. Wow, es un facilitador de procesos entonces. Exactamente, procesos enfocados específicamente en finanzas e inventario, pero quién sabe, de aquí a unos años probablemente estamos haciendo muchas cosas más. Bueno, imagino que en este camino has tenido que escuchar o vivir también la historia de muchísimos emprendedores. Con tu experiencia, ¿cuál crees que es el desafío más grande que enfrenta el emprendedor boliviano? Antes pensaba que era lanzarse a la piscina. El miedo que uno tiene para eso. Sabemos que existen muchísimas barreras, desde el aspecto regulatorio, desde el riesgo que existe para crear algo. Creo que la mayor barrera para lanzarse y para comenzar un nuevo negocio es entender lo que uno está haciendo.
Y esa madurez que se tiene, a veces se puede conseguir trabajando en otro lugar, a veces es tropezándose y lanzándose. De distintas maneras se puede ir aprendiendo eso. Y nosotros, por ejemplo, hemos apoyado a muchas personas a que lancen sus propios negocios, pero también a no glorificar eso. Es decir, que para nosotros no es un buen motivador el lanzar un negocio porque uno quiere ser su propio jefe. Ese es el móvil de muchísimas personas ahora. Como que no quiero cumplir horario, voy a emprender, y cuando entran al mundo del emprendimiento se dan cuenta lo difícil, lo sacrificado, el gran riesgo que es también, ¿no? Yo lo traduzco a eso como: no pude trabajar para alguien y quiero ser mi propio jefe ahora. Y no me parece un buen ejemplo para que después otra persona vaya trabajando para esa persona. Entonces, para mí, un motivador debería ser más profundo. Quiero cambiar la vida de este tipo de personas. Quiero que este tipo de solución pueda generar este tipo de impacto. Entonces, cuando lo cambiamos y de verdad esa es nuestra motivación para conseguir algo, creo que es mucho más potente y termina realizándose y creciendo ese negocio versus el querer ser su propio jefe, que muchas veces puede quedar en tener una firma muy pequeña, o ser, que no está mal, el ser un consultor o el ser un profesional independiente. Wow, de verdad que es súper interesante. Conforme ibas contando estas experiencias, resonaban muchísimas historias que también he conocido, pero hay emprendedores que también se cuestionan mucho. Salgo de mi zona de confort, no lo hago. ¿Hay algún consejo que le darías a quienes todavía no han encontrado su rumbo, pero tienen en su sangre ese ADN emprendedor, las ganas de poder crear desde cero, de arriesgarse, de dejarlo todo por el sueño y sobre todo por aportar, ¿no? Por aportar en el progreso, en el desarrollo? ¿Qué consejos le pudieras dar a esas personas que saben que quieren tomar ese rumbo, pero no saben el camino a seguir? Que entiendan por qué quieren tomar ese rumbo. Que entiendan, que generen una introspección sobre cuáles son sus motivadores, cuáles son sus gatilladores para tomar ese tipo de decisiones, qué es lo que buscan conseguir a corto, mediano, a largo plazo. Y puede ser que no la tengan clara. Puede ser ¿Vos la tenías clara? Yo creo que en ese caso fui un poco distinto, porque hay muchas cosas que sí he tenido claro desde muy chico. No sé, desde mis 13, 15 años, de las cosas que he querido hacer, y simplemente han cambiado el cómo las podía ir consiguiendo. Pero yo fácilmente pude nunca haber emprendido. Pude haber trabajado para empresas que me hubieran gustado mucho si se hubiera dado la oportunidad, la flexibilidad de tener esos cambios, de lograr grandes cosas, de generar un tremendo impacto. Pero como no pude hacerlo eso y no pude generar ese tipo de cambios, es así que decidí, por ejemplo, unirme con Freddy y con mis otros socios y crear Tu Gerente, que es en lo que me dedico ahora 100%. Y si bien sí se pueden hacer distintas cosas, creo que una persona debería enfocarse respecto a estar en la zona de confort, más allá de una persona si es emprendedora o no, o si quiere comenzar su negocio o no. Creo que todos deberíamos salir de nuestra zona de confort. Creo que todos deberíamos encontrar una zona de confort que es fuera de nuestra zona de confort. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tiempo deberíamos estar retando las formas en las que pensamos, en las que actuamos, y vamos mejorando y vamos teniendo mayor apertura de mente, pero también de acción. Y eso después va a hacer que una persona, si decide emprender o no, va a ser una cuestión de circunstancia y no una cuestión de fondo. Para mí, el emprender o no emprender no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es: ¿con quién estoy logrando algo? ¿Y qué estoy haciendo? No importa quién lo comenzó el negocio. Wow, súper interesante. Sobre todo quienes estamos en el mundo del emprendimiento, pero aún estamos siendo asalariados, trabajando en empresas que nos gustan, que nos mueven. El riesgo de ser emprendedor
es bastante fuerte, pero también la gratificación es muchísima, lo hemos visto con tu historia, así que queremos por favor, Francisco Javier, que aproveches para poder invitar a todos los espectadores a que conozcan más de tu gerente, los beneficios que tienen, que nos animemos a poder innovar, a proponer, a incorporar estas nuevas soluciones tecnológicas que vienen de la mano de startup como la que representas hoy día. Gracias. Para conocer más de tu gerente es fácil. Es simplemente ir a tugerente.com y ahí encontrás toda la información que necesitas. Respecto a cómo podemos ir cambiando nuestra vida, utilizando herramientas, por ejemplo, como Tu Gerente o muchas otras en nuestro día a día como persona o en nuestro trabajo, en las empresas de las que nosotros formamos parte, creo que tenemos que utilizar mucho más la tecnología para facilitar nuestra vida, para tener un mayor control, para poder hacer crecer. El mismo hecho, por ejemplo, de que estamos aquí en este podcast es porque han habido distintas empresas que han generado distintos tipos de innovación en tecnología de hardware, en tecnología de software, para que esto sea posible. Y las personas que están escuchando es porque esto ya sucedió en algún momento. Porque hubieron personas que trabajaron en estas soluciones que en este caso fueron tecnológicas para que podamos estar escuchando esta misma charla. Imaginémonos si el impacto que hemos visto de Airbnb, Uber y muchas otras soluciones lo viésemos, pero con startups de nuestro propio país. Cosas que están sucediendo acá y en el cual uno puede formar parte y trabajar en ese tipo de empresas y uno se siente orgulloso de las cosas que están sucediendo en Bolivia, en Sudamérica, en Latinoamérica y de las cosas locas que se pueden hacer acá. No siempre mirando al primer mundo, al mundo más desarrollado, la economía más desarrollada para esperar este tipo de soluciones. Y que no todos son aplicaciones, sino son soluciones mucho más profundas, con mucho trabajo por detrás, que al final, ¿para qué existen las startups? Es para tener una sociedad con mejores accesos, mejores capacidades, soluciones que mejoren nuestra calidad de vida, la del medio ambiente y la de todos los seres vivos. La verdad que sí, es apostar por lo nuestro, lanzarse por lo nuevo también. Así que muchísimas gracias por estar en este espacio que ha aperturado la red de jóvenes exportadores para poder conocer más historias como la tuya. Así que esperemos que también en los próximos episodios nos puedas acompañar como espectador. Muchas gracias a Regex, muchas gracias Natalia. Así es, este fue otro episodio compartiendo con un emprendedor cruceño, emprendedores y empresarios cruceños y bolivianos en este espacio para poder compartir con nosotros. Agradecemos nuevamente a Aceite Rico, el aceite de los bolivianos, y a GAC Motor, la empresa automotriz que te presenta lo mejor en garantía postventa. Esperamos encontrarnos otra oportunidad. Recordá compartir esta entrevista y dejarnos en comentarios qué te gustaría escuchar, qué historia querés conocer en el próximo episodio. La red de jóvenes exportadores quiere escuchar tus opiniones y que también te unas a estos espacios de apertura para crecer y aportar al desarrollo de Santa Cruz y de Bolivia. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Chau, chau.